días, feliz lunes para todos. Acá estamos en muchos lugares al mismo tiempo, como digo en este programa de Ser Puente Universal, en muchos lugares, en muchas ciudades, países y usos horarios, pero siempre conectados con algo muchísimo más profundo, que es esta experiencia de ser humanos. Así que les doy la bienvenida. Este es un espacio donde viajamos por el mundo exterior, viajamos por países, por ciudades, y a la vez nos adentramos en un universo interior que es único. Existen diferentes coordenadas geográficas, pero también estos nexos que nos unen, que son emocionales, que son biológicos, que están grabados en nuestras memorias conscientes e inconscientes. Por eso me gusta citar la paradoja del tiempo y el espacio, cómo nos contactamos, cómo nos comunicamos ahora con consultores en bioexistencia consciente, cómo se extiende esta filosofía de vida por todo el planeta, porque desde la bioexistencia consciente siempre entendemos que el síntoma, que el conflicto, que un problema que tenemos no es un error, no es algo que tenemos que sacar porque sí, sino que tiene un sentido muchísimo más profundo, que hace a una vida en coherencia. Es una puerta que abre a que vos te mires en coherencia, que mires cuál es el sentido, que como es biológico, está acorde a la naturaleza, es lo que la naturaleza manda y siempre va en sentido evolutivo y va por el camino más óptimo, ¿no? En estas polaridades que habitamos, siempre va a ir chequeando esas dos polaridades e ir a lo óptimo. Este es un encuentro, una invitación para viajar por esas historias, por esos códigos biológicos, y que podamos elevar este nivel de conciencia a nivel general en la sociedad, en el mundo, porque en realidad cuando lo estamos haciendo para nosotros ya estamos provocando que eso se genere un cambio interno y se refleja en el exterior, porque el único que existís sos vos, y cómo estás mirando y cómo estás viviendo tu experiencia. Cuando vos comprendes lo que te pasa, tu realidad cambia. Y hoy este puente se está extendiendo a Uruguay, a Pando, en el departamento de Canelones, en Uruguay, a pocos kilómetros acá de Buenos Aires, pero además a veces creemos que expandir la conciencia tenés que hacerte un viaje al Tíbet, que tenés que irte lejos, y estos encuentros ya nos recuerdan que también esta conciencia habita en lo simple, en lo cotidiano, en lo cercano, en tu interior, siempre está en uno. Cuanto más cerca vayas a tu propio mapa, más información vas a encontrar. Afuera a veces te perdés y te distraes. Pando es una ciudad que está... podemos llegar, por ejemplo, con 3 rutas. De forma aérea hasta Montevideo, que son unos 50 minutos, y después de forma terrestre unos 40 minutos más. Ya estamos ahí averiguando, tomen nota para llegar a Pando y para encontrarnos con la consultora que está ahí esperándonos para transmitir. Ya ahí viene la presentación. También podemos llegar a través del ferry, desde Buenos Aires, que es 1 hora y piquito, 1 hora y media, hasta Colonia, y después son 3 horitas y media más o menos, o 4 de duración por tierra. Y acá viene el dato que lo voy a compartir con Dani. Ya lo voy a empezar a presentar y lo voy a compartir con la consultora que nos está esperando, que es Daniela, de Humano Puente. A ver, acá está. Vamos a ver su solicitud. Pero ya nos estamos conectando de forma virtual. Siempre estamos conectadas. Hola, Hola, Dani. buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecta. Perfecto, Perfecto. Muy bien. Bien, vos a mí. perfecto.
Bien. Perfecto. Bueno, se ve que estamos con el día soleado los dos, en cada país, ¿no? Sí, sí, tal cual. El otro día, bueno, estábamos hablando también y vos tenías lluvia, acá ya había pasado, bueno, estamos ahí con, eh, como nos mandamos las nubes de un lado al otro. Exacto. Disfrutando cada uno en su espacio. Sí, sí, tal cual. Dani, bueno, ahora hago tu presentación, pero cuando yo uno estos códigos de mi vida turística, de mi vida de agente de viajes y demás, sabes que, bueno, estaba averiguando, a ver, cómo llegamos físicamente a vos, ¿no? Por ejemplo. Por las redes, ya tenemos acá tu Instagram y podemos llegar. Eh, pero también hay otra de las rutas que es terrestre desde Buenos Aires y hay un puente que nos une, que es el Libertador General San Martín, que une desde Gualeguaychú a Fraiventos. Sí. Y sabes qué, bueno, dato de color, em, en la fecha de inauguración fue un día después de la fecha de mi cumpleaños, o sea que coincide Wow. este puente terrestre que nos une con mi fecha de nacimiento. Ahora, este año cumple 50 años que hace la conexión entre los dos países en Mercosur, que trae todo este intercambio económico, comercial, así que me encanta que también nos estemos uniendo de esta forma, ¿no? Y en el 2000 hubo un tema, digamos, en esta zona por unas papeleras que fue protagonista, digamos, de unas controversias ambientales, diplomáticas, fue muy conocido porque llegó eh, hasta la Corte de la Haya, con una chica que se había presentado en bikini, con un cartel de no a las papeleras y demás, y estas papeleras, digamos, plantas de celulosa, Sí. que bueno, después se investigó y demás, y no es la contaminación, digamos, que estaban denunciando, digamos, no hacía grandes cambios ambientales, por eso sigue en funcionamiento. Y en el 2006 pasó todo este escándalo, y esta papelera tiene un origen finlandés, y Wow. yo también. Ay, no. No te puedo creer. Me está jodiendo. Me estás jodiendo. Ay, no. Entonces digo, wow, mira todo lo que estoy investigando de esta conexión con Dani, ¿no? Para Sí. presentar el destino, para presentar este puente, más allá de lo virtual o de también lo que nos conecta como consultoras, como colegas y muchos más datos que seguramente tenemos en común, que ya los vamos a ir sacando por acá. Me pareció súper interesante esto. Digo, claro, todo va cobrando sentido cuando empezás a ir un poco más profundo. Y sobre todo, bueno, va cobrando un sentido para mí, porque cada uno puede encontrar su nexo. Exactamente, exactamente. No, qué belleza esto, ¿no? Digo, cuanto uno empieza a moverse para un lado, para el otro, ¿y por qué me conecto con esta persona? ¿Para qué me hace sentido, no? Porque no es casual que justo nos comuniquemos, podamos conversar de estos temas que también nos atraviesan a las dos, o sea, ¿qué hay detrás, no? ¿Cómo un poquito de Sí. investigación nos lleva a dar esas respuestas internas que estamos buscando todo el tiempo afuera? Tal cual, tal cual. Bueno, y te doy la bienvenida, te presento, también sos consultora en bioexistencia consciente, acompañás a las personas a encontrar ese origen, esos nexos, esos códigos emocionales que hoy la traen a vivir determinados conflictos y bueno, pueden resignificar sus historias. Dani, ¿sabes que yo te iba a preguntar, para no olvidarme, vos atendés online y también presencial, haces todas las consultas online, ¿cómo es? Sí, atiendo online y también presencial. Ok, 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 También ahí en presencial. Pando. Acá en Pando mismo, Perfecto. exactamente. Perfecto, así que todos los uruguayos ahí presencial o de la nacionalidad que sean, estás ahí en Pando. Muy Estoy bien. acá.
para todos ellos. Muy bien, genial. Los que se animen a mirar un poquito más, ya vemos que como la historia nos viene contando mucha información, ¿no? Que está ahí, esperando que nosotros la Sí, descubramos. sí, tal cual. Cuando vamos ahí a ver esos detalles, em, empezando por esto, ¿no? Bueno, hoy qué información me trae, porque muchas veces nos queremos ir como muy lejos, eh, y ahí nos perdemos un poco, ¿no? En el bosque entre medio de tanta información y nos separamos como, bueno, está ahí afuera, y esa información nos compone, está en nuestras células, está en nuestras memorias, nosotros fuimos eso para poder estar acá. Exacto. Nos trajo hasta aquí ahora, ¿no? Qué lindo esto y qué lindo con el tema que hoy justamente nos convoca, ¿no? El tema de la pareja, ¿no? Y cómo es ese tema que es muy atrapante en cuanto a que decimos desde dónde nos vinculamos, ¿no? Y nosotros creemos que es amor y en Mm, realidad es una herida que venimos atravesando año tras año y yo te digo siglos y siglos, ¿no? Porque sabemos que hay una historia detrás que nos viene a contar esa otra persona. Y qué belleza cuando lo tomamos desde ese lugar, ¿no? Decir, wow, a ver qué me está mostrando de mí, que todavía no me conozco. sí, sí, sí. Y también en cuestiones que a veces nos encontramos con personas, pareja, amigos, ¿viste? Lo voy a ampliar un poquito acá, Sí, en que cuando hablamos de pareja en en la jerarquía, digamos, en los rangos y demás, nos estamos conectando con pares. Entonces a veces se desplaza ese tipo de vínculos a socios, a amigos, a primos. em, y es hermoso poder ver determinados códigos o determinados patrones en los que también por ahí estuvimos ahí y nos da un indicio de si queremos volver a estar ahí o no. exactamente, ¿Qué exactamente. versión para hoy es óptima? Como te decía, bueno, lo positivo, lo negativo, lo que nosotros juzgamos como bueno y malo, eh, pero buscar lo óptimo de esas polaridades que es un juego dinámico que siempre tenemos, es natural ir un poquito de acá para allá, pero no ir a los extremos, porque ahí es donde después la compensación es fatal. Se siente fuerte. Entonces, ir buscando el camino óptimo, el camino más equilibrado posible para la versión que hoy queremos ser, que queremos brindar, que queremos desarrollar. Porque lo que estemos haciendo hoy, con quién nos estemos encontrando, si vemos esos patrones de esto, yo ya pensaba así, ahora cambié mi forma, yo me comportaba de tal manera y ahora ya no me calza. Total, total. Y cómo también identificar esto, ¿no? De que todo el tiempo estamos cambiando y aceptarlo también, porque creo que hay una gran medida de esa exposición en cuanto a no cambies nunca, que eso son unas palabras muy fuertes, ¿no? Mm, Que te dejan en un estado de repente de no poder avanzar. Entonces, sí, justamente, ¿no? Como vos decís, ¿desde qué lugar me vinculo hoy con ciertas personas que tengo al lado? Si quiero seguir vinculándome desde ese lugar o quiero ser otra Dani, ¿no? ¿Desde dónde y para qué sería necesario ese cambio? Porque las oportunidades están siempre. Ahora, yo sí. las elijo como oportunidades o como algo para evitar. Siempre va a partir de mí, ¿no? De mi sentir hacia los demás y a los que me rodean y cómo me comunico con ellos. Sí, tal cual, porque el entorno en el que habitamos ya nos da un parámetro de, bueno, qué es lo que nos podemos ir encontrando ahí, ¿no? ¿Dónde nos encontramos nosotros? Y más allá de rechazar, lo podemos ver, lo podemos contemplar, y es de qué forma te vinculás con eso, ¿no?
como decía antes, ¿no? Las polaridades. Si lo rechazo demasiado, hay algo que todavía ahí tengo que chequear, porque me está moviendo la aguja hacia un lado, hacia un extremo. Si es algo que no puedo dejar, que me atrae demasiado, ok, revisémoslo. Y vamos variando, a veces, viste, siento que nos ponemos como mucho más neutrales a medida que vamos haciendo el camino, que podemos, viste, la emocionalidad no se dispara al más bajo y no se dispara a la euforia. Exacto. Podemos tener momentitos Sí. donde, pero también buscamos el equilibrio porque nosotros estamos ahí y en esos desequilibrios está bueno observarse o bueno tomar nota. Nos puede pasar, somos humanos y se nos disparan las medidas esas. Eh, y bueno, chequear y tomar nota, y si yo quiero volver a pasar por esa experiencia, cuáles fueron los pasitos que di para estar ahí, Exacto, qué exactamente. cosa me llevó ahí. Exacto, ¿no? Como vos decís, las emociones también están ahí siempre para poder identificar en dónde me tengo que parar y cómo tengo que comunicarme y qué límites tengo que ponerme, porque también en esto siento que hay muchas cosas que de repente tengo la posibilidad de volver a comunicarme con esa persona, pero desde ese lugar, de ese límite que me tengo que poner sabiendo cómo me activa, ¿no? Porque si yo Mm, no puedo vivir en reacción todo el tiempo, queriendo exponer o imponer mi manera de pensar hacia un otro, porque desde ese lugar nunca voy a encontrar paz, porque siempre voy a estar peleando, exponiendo mi versión de los hechos, en una realidad de repente que tengo que abrirme un poquito más, ¿no? Como estas cosas como me estás diciendo, ¿no? Si yo tengo la posibilidad y hay personas que vienen a mostrarme una capa de mí que todavía ni siquiera la puedo investigar, no la puedo ver porque obviamente nosotros tenemos nuestro síntoma a la nuca, nos podemos observar. Yo que quizás con Nati te puedo decir, ay Nati, ¿qué te parece esto y esto y esto? Y ella no se va a dar cuenta en ese momento que hay varias cositas que puede modificar igual que ella hacia mí. Ahora, ¿estamos abiertos a esas incomodidades o seguimos cerrados, ¿no? sí, sí, como, bueno, no, tal vez en otro momento lo veo, no, es lo que piensa aquella persona, y ahí nos separamos de la mirada que nosotros estamos teniendo a través del otro, no es porque es nuestra mirada, somos nosotros hablándonos a través de otro avatar que está ahí, pero es qué es lo que tenemos que escuchar nosotros, qué es lo que tenemos que sentir, entonces está buenísimo cuando vos dijiste, bueno, qué límite yo me tengo que poner. Y es Exacto. distinto, ¿ah? Bueno, yo ahora tengo que poner límites allá. No, 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 yo no tengo que poner límites allá. Yo tengo que ponerme a mí misma los límites de qué es lo que voy a dar, qué es lo que voy a hacer, porque muchas veces no se trata de no dar más, sino es darme a mí lo que siento que no me están dando desde afuera. Exacto. Qué Y lindo. ahí hace la conciencia, es como una onda expansiva que te das un mensaje muchísimo más grande, ¿ok? O sea, lo entendiste, ya está, ahora es, no lo, es muy difícil después como volver a dar ese paso medio en falso o volver a caer porque ya tuviste la experiencia de lo que es ponerte el límite a vos, tener esa certeza, ver cómo funcionó. Es prueba y error, pero es hacia uno mismo. Entonces cuando vos decís, bueno, hasta acá llego, hasta acá llegué, hasta acá, Natalia, controlate, Natalia, eh, eso a largo plazo también, ¿no? Mirar si esto que estoy haciendo lo repito en el tiempo, si esto que estoy haciendo se expande o se agranda, ¿qué pasa? ¿Me lleva a un camino que está bueno? ¿O a la larga me puede traer eh, como, viste, no, no plenitud, no paz?
exacto. Sí, No ansiedad, dormir sí. con la conciencia tranquila, no dormir tranquilo. eh, Exactamente. Y esto es muy, muy lindo hablarlo en el sentido de que si yo puedo mirar al otro como una partecita de mí expandiéndose, siempre voy a tener esa oportunidad de hacer ese movimiento en conciencia y poniendo ese límite, pero y no hacia ese otro, como recién nombrabas, ¿no? Porque nosotros no podemos, ¿cómo decir? No tenemos el poder de cambiar a un otro mm, por sí solo, ¿no? Cuando yo cambio mi mirada, el otro automáticamente cambia, pero porque mi percepción de la realidad se modificó, no porque esa otra persona hizo su cambio, ¿no? Entonces ahí es donde vos te empezás a cuestionar, hey, ¿en dónde estoy parada? Estos son los vínculos que yo quiero seguir sosteniendo. Sí, quizás a veces duele un poquito decir, bueno, ¿hasta dónde quiero sostener esto, no? Y ahí justamente me vino como a la mente una consultante en donde me decía, hoy me estoy dando cuenta que tengo vínculos de amistades en los cuales ya no estoy resonando del todo. Y quizás antes habían palabras, había cosas que a mí no me gustaban y yo, por no generar conflicto, por no generar problemas, por no incomodarme, no lo hablaba y me quedaba calladita la boca. Hoy, en consulta, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Como consultoras, es acompañarte a que vos recuperes tu poder, justamente, se empieza a cuestionar esto, ¿no? ¿Desde dónde yo tengo estos vínculos? Y ahí empezás a ver cómo tu realidad se empieza a modificar a partir de ese poder interno que vas recuperando mes a mes en la consulta. Que eso es lo maravilloso que tiene, ¿no? La bioexistencia consciente, que todo se va uniendo y acomodándose a la nueva versión que sos todo el tiempo. Pero hay que sostenerlo también. sí, sí, y porque te encontrás con una intimidad tan íntima, una confesión tan propia, te escuchás desde un lado tan sincerándote con vos misma, que también es cuestión de ejercicio y de práctica, consulta tras consulta vas llegando a eso, porque cuando progresivamente fuimos dejando de expresar lo que realmente sentíamos y empezamos a acostumbrarnos a tomar el hábito de disfrazar lo que sentimos con palabras o con frases para que el otro encaje, digamos, en la escala de valores del otro, perdimos nuestros propios valores y son como capitas que vamos desarmando, vamos sacando, vamos como esos velos que nos empiezan a poner eh, a veces no nos ponemos tan cegados, sino que nos empieza como a desvirtuar un poco lo que estamos viendo por estos disfraces que les ponemos a las emociones, ¿no? Exacto. Lo empezamos a distorsionar un poco, no se ve tan claro. Después los pensamientos y las actitudes no empiezan a ser tan claras y tan concretas, ¿viste? Como más impecabilidad o transparencia. Se pierde esa transparencia con vos mismo. Acá, de repente te encontrás con desnuda ante vos misma. Encontré, era esto lo que a mí realmente me pasaba y ni yo me daba cuenta. Sí, porque normalizamos mucho, Nati, en este sentido, ¿no? Normalizamos muchas cosas que nos van pasando a lo largo de nuestra vida, creyendo que eso nos hace bien, porque en realidad, si lo tomamos con estos vínculos, ¿cuántas veces decimos, bueno, para no incomodar estas respuestas, para no tener esta conversación que me genera una acción que no me gusta, un movimiento de mi versión, esa que antes quedaba en esa inacción también, porque como no genero la conversación que necesito y después me quedo en ese rumeo constante de esta situación, entonces no estoy avanzando y esa otra persona simplemente me viene a mostrar esa parte. Si yo puedo comprender y podemos dejar acá como ese mensaje más profundo, decir, hey, tenés la posibilidad de que tenés
muchas personas al lado, como vos mismo dijiste, Nati, estos avatars que nos vienen a mostrar cosas de nosotros. Qué belleza cuando lo tomamos de ese lugar y nadie ni es tan bueno ni tan malo, sino son expansiones nuestras mostrándonos esas cositas, porque también si vos te atreves a salir y abrir un poquito la puerta, a decir, che, esto no me gusta. Wow, es incómodo, pero es tan necesario para nuestra realidad, justamente, y no para seguir normalizando ciertas cosas, porque justo también ayer esto fue como muchas cositas que pasaron, y una persona decía, sí, porque bueno, yo lo dejo pasar, que después que haga, que pase lo que tenga que pasar y no, y el tiempo pasa, las cosas siguen incomodándose, nosotros seguimos estando mal, se acumula la ira y la rabia y la bronca, y después va a haber algo muy puntual que me va a molestar, y es todo esto que dejé pasar, no este presente de ahora, y ahí es donde, wow, toda nuestra realidad, ¿qué pasó, no? Ujú, tal cual. Y también, bueno, nosotros nos estamos centrando bastante más en los vínculos y, bueno, en vínculos de pareja, pero después aparecen estos vínculos con nuestro propio cuerpo, ¿no? La pareja es una extensión de nosotros mismos, los amigos, los socios son una extensión, pero el cuerpo también de un estado mucho más sutil, que es esta vibración que como especie, bueno, le ponemos nombres a las emociones por cómo están vibrando, que son básicas. Y vamos ahí, vamos a lo más básico, más biológico, lo que nos hace ir por un camino o por otro, que nos desvía, nos pone un cartelón de decir, o el mandato, digamos, de tenés que ir para allá, o el evitar ir a ese drama. Eh, y ahí también surgen, por ejemplo, cuando sí estamos en pareja y llega un momento de me tengo que separar o me quiero separar o pasar esa transición, ese periodo, ¿no? De la separación. ¿Cuándo se empieza a gestar la separación? Porque no siempre es de un momento para otro, no, nunca nada, es en un instante empieza antes a generarse como este tiempo, el tiempo cronológico, bueno, que me separé en tal fecha, pero la separación, ese tiempo kairos que se viene creando antes, eh, tampoco es tan actual, ¿no? Que hace 3 meses, hace 2 años, hace... Sí, en este espacio, sí, es como en la primera instancia que vos podés notar entre que sucedió algo, lo sentiste y te dio el indicio, y después nosotros también vamos más profundo, porque esa separación es consecuencia de varias separaciones o experiencias de separaciones que tenemos grabadas de otras generaciones, de un montón de historias que están en el inconsciente colectivo, y un montón de historias que están en el inconsciente biológico, que son las básicas, que si no encontramos la persona que nos acompañe a evolucionar, que digamos que te provea o que puedan juntos sentir que tienen su territorio, que van a evolucionar, por ejemplo, y van a tener descendencia, que no sienten un resguardo. Todas esas cosas empiezan a eh, interconectarse ahí para generar una separación. Contame vos que también manejas estos temas y con consultantes y experiencias, ¿cómo lo ves vos? Es como, y yo le diría a ese otro que nos escucha o que nos va a ver después, es primero, antes de tener ese paso, ¿no? De la separación, es preguntarse, che, si yo modifico algo de mi realidad, me trabajo en mí, veo que el otro me está contando, de repente capaz que no llego a la separación, porque Ujú, llegamos a la separación es porque
ya no aguantamos más, no pusimos límites, nos ahogamos en nuestras propias emociones y no buscamos una ayuda. Por eso nos separamos, porque no tenemos esa ayuda y no supimos cómo hacerlo. Por eso hoy es lindo que la gente nos mire después y demás, y las que están acá, que tomen nota de decir, che, si yo estoy en un proceso que me quiero separar, pero no sé cómo, y yo te diría, primero trabajar en vos, qué es lo que Mm, te está generando ese otro, para tomar la decisión en coherencia, porque si vos hoy estás atravesando eso, tomás la acción, después quedás en el rumeo, será bien, será mal, lo hice de esta manera, no lo hice de esta manera, y queda una consecuencia de mal gusto, por decirlo de esta forma, y me voy a vincular con un X de la misma forma, porque yo la raíz, lo que me atravesó en esa separación, las molestias que estaba generando en ese otro y todo lo que me estaba contando esa otra persona no lo estaba sanando, simplemente estaba escapando de algo que me incomodaba demasiado. Por eso es que a veces tornamos a decir, bueno, me separo y bueno, después lo veo. Pero eso también me trae una consecuencia que no está buena para ninguna de las dos partes, mm. porque quedan con una emoción tan guardada en el cuerpo que eso después lo va a seguir perpetuando a lo largo del tiempo, porque a lo que no sanamos, seguimos en otros nombres de parejas tal cuales, vivimos experiencias que al principio sabemos que es todo eh, mucha pasión, mucho todo, ¿no? Pero después eso se tiende a repetir justamente porque acompaño a personas que ya se dieron cuenta que están repitiendo un patrón. No puede ser que cada 5 o 6 años te pase lo mismo, que cada vez que vos te vincules con una persona vuelvas a caer en la misma situación. Che, acá hay algo y yo con eso me tengo que quedar. O Mm. sea, no es que estamos diciendo no te separes, estamos diciendo, che, si buscas una información antes de separarte, antes de tomar esa decisión, o separate, pero fíjate que hay algo que tenés que empezar a moverte desde otro lugar, justamente, porque la separación es un código. Y como Mm. vos bien lo dijiste, es ese código te viene cargado, ¿no? Nosotros tenemos como un archivo de datos en esta parte inconsciente, ese archivo de datos, mientras yo no modifique, no vaya a ese lugar, le saque la información, yo voy a seguir creando este presente y este futuro con el mismo archivo. Entonces, ¿de qué me sirve yo estar, eh, cómo decirlo, saltando de pareja en pareja si este archivo sigue exactamente igual? Yo no lo modifico. Exacto, apretás el mismo botón y el resultado va a ser igual. Y voy por el quinto matrimonio y cuando me separo del quinto y estoy en pareja y ya tal vez no me quiero comprometer, eh, pero me siguen pasando, me siguen viniendo a visitar los mismos miedos. Claro. Los mismos miedos. Entonces después es como una bola de nieve que no puede avanzar. Que claro, otra de las cosas que también está bueno destacar es, nosotros hacemos este proceso y recomendamos hacer esta búsqueda siempre y cuando no esté en riesgo la vida de la persona que está ahí queriéndose separar porque vive una situación de violencia, porque vive algo que corre riesgo su vida. En la instancia en donde vos tenés ese espacio y te estás dando cuenta que hay algo que puede ir empeorando, o que ya decís, bueno, no aguanto, y tenés el espacio para poder mirar hacia adentro, hacelo, porque te van a abrir tantos caminos en esa pareja o en las siguientes, pero porque lo haces para vos. Es encontrarte a vos. Entonces, cuando vos te conoces a través de lo que te está pasando, a través de tus miedos, a través de tus emociones, entras en otra vibración, vos cambias tu vibración y por eso el atraer, sí, hay personas que te atraen, pero te atraen ¿por qué? Porque vos estás en una frecuencia y estás en esos códigos y hay algo que encaja perfecto para cumplir tu propósito, tu plan, y ahí es donde se produce ese match, esa atracción de, ah, ok, sí, ese me gusta. En realidad, ese me sirve para el plan de vida que yo tengo, me calza perfecto. Y
por ahí ni siquiera es, ayer también hablábamos uy, no hay un patrón físico de determinada persona que le guste o que las parejas le atraigan o las parejas, y no está a veces en lo visual, no está en lo sensorial, está en la historia que porta. Exacto, porque nuestro inconsciente es quien sabe todo lo que a mí me hace sentido, justamente. Nosotros nos conectamos desde la parte inconsciente, esa parte que ni Mm. siquiera llegamos, lo llegamos sí en la consulta de bioexistencia consciente, en las sesiones puntuales sí llegamos ahí. Pero mientras tanto, en esta 3D, en esta conciencia, en esta mente mía, que es un 3, 4% nada más, y creemos que desde este lugar, que es nada de porcentaje al 100%, vamos a modificar toda una realidad, ¿no? Y ahí es donde está como el núcleo, como decir, che, a ver, si me paro 2 segundos, porque también acá la invitación es, me paro 2 segundos, cierro los ojos un segundo y me digo, a ver, ¿qué me molesta? ¿Qué me actúa el otro? ¿Qué me provoca? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué situación? Como vos decías, obviamente que si estás en un estado de mucho peligro, y primero hace la acción necesaria y después toma justamente la consulta, ¿no? Digo, pero acá lo importante es que hagas el movimiento siempre hacia vos, no hacia ese otro. Porque también he estado también en estos lugares en donde yo hice esto por el otro, cambié Mm. esto, cambié, y no tiene que ver siquiera, porque la herida de ese otro no pasa por todas las cosas que vos haces acá, porque jamás vas a poder completar algo desde la otra persona, justamente porque su herida es de ella, no tuya. Claro, porque muchas veces cuando nosotros vamos cambiando, eh, cambiamos también la percepción sobre el otro, entonces vemos que hace cosas diferentes, pero a la vez, muchas veces, eh, está tan, bueno, cuando estamos con la mirada muy en el afuera y en el otro, cambiamos para que el otro nos acepte. Sí. Y en realidad estamos en ese vínculo porque hay algo de nosotros que está ahí muy relacionado y que también encaja perfecto con la historia de la otra persona. Pero vamos cambiando y lo tenemos que hacer de forma súper egoísta, súper egoísta. Es para nosotros, es para nuestro bienestar, porque eso es lo que después se va a multiplicar, se va a expandir a a otros ambientes, a otros ámbitos, a otros entornos. Y ahí cambia la pareja, es como que se terminan sorprendiendo porque ahí también aparece otra chispa de que, entonces, si esto lo pude cambiar, lo demás tal vez también pueda hacer ese mismo trabajo. Y hasta te terminás enamorando de vos misma, te terminás Exacto. enamorando de vos misma. Es esa nueva conquista sobre uno mismo, de descubrirse, de volver a despertar esa chispa. Eh, el autoconocimiento para mí te lleva a lugares impensados y extraordinarios, estoy con esa palabra Sí, últimamente, de salir del ordinario y extraordinario, como medio extraterrestre, porque claro, hoy tenemos este porcentaje tan grande de manada de que seguimos haciendo lo de todos y cuando salimos un poco de ahí te encontrás con que somos vistos medio de costado, como, ¿y esta qué le pasa? No entiendo por qué lo hace, no entiendo qué está haciendo y a dónde va, pero si vos estás seguro y estás con esa certeza, después no hay nada que te detenga. Los límites son de una conciencia, digamos, como más de lo mental y el campo en el que nosotros nos movemos es infinito, es exacto. infinito. Y además también en esto de que cuando yo hago esta partecita de mirarme y enamorarme de mí, no estoy comprendiendo todo el cambio expansivo que estoy teniendo alrededor, ¿no? Digo, porque yo ya a lo que me estoy enamorando, ya no voy a permitir ciertas cosas que hoy me lastiman, no me Mm. incomodan, ya voy a tener como
ese potencial para mirar un otro con la misma manera que me miro a mí. Entonces ya no lo voy a hacer chiquito, porque muchas veces también tenemos este tema de la pareja en donde yo necesito minimizar a esa otra persona para yo sentirme que estoy en superioridad, ¿no? Y Mm. también esa parte es una importante respuesta a cómo me estoy vinculando. Entonces, como yo me estoy enamorando de mí, los demás son súper importantes para mi realidad y siempre le voy a dar lo mejor, porque yo estoy bien conmigo misma. Y esas son las cosas bellas que voy descubriendo, ¿no? En este sentir y en este transitar del autoconocimiento, dijeras vos, que a mí me parece muy lineal. El autoconocimiento sería como la primera partecita que debería estar, yo creo que hasta en el jardín de cualquier colegio, el autoconocimiento, ¿no? Como estas emociones, porque muchas veces en esto que hablamos de la pareja y demás, ¿cómo está constituida esa pareja? Y eso también va a reflejar un hijo, cómo se comporta, cómo actúa, cómo está viviendo en la escuela, qué situaciones estás conviviendo con esto, porque también es un conjunto, ¿no? Cuanto más yo me conozca, me tenga autoconocimiento, mi pareja haga el mismo sistema que yo, entonces mi hijo por consecuencia va a tener lo mismo. Y qué belleza va a ser las escuelas después, ¿no? Digo, ahora nos pusimos un poquito más lejos, ¿no? Los hijos, digo, pero que también es un reflejo de cómo estamos en parejas nosotros. Sí, 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 nos va a venir a hablar de las cositas que tenemos pendientes nosotros, ¿no? Lo que vamos creando. Sabes que, bueno, cuando hablamos también de autoconocimiento, por ahí es un poco más general y lo llevamos a la pareja, pero en qué áreas o en qué subtemas está como calando más fuerte esto de la pareja? ¿Es por una cuestión de convivencia? ¿Es por una cuestión de comunicación? En qué está afectando? ¿En qué sentís que hay un apego y si no está, me pasan cosas y me pongo en un mood medio de ansiedad y necesito que esté y necesito saber, o pasa por una cuestión que hay un desajuste en la economía de la pareja y eso trae conflictos? La pareja trae conflictos a través de cómo están educando o criando a los hijos, desde la sexualidad, desde el propósito o el plan de vida a largo plazo que cada uno tenga. Está bueno poder ir detectando y poner como un titular Uh -huh. que podamos definir en pocas palabras de ¿en dónde está ese ruidito? ¿En dónde está eso, esa aspereza que tendríamos que limar? Eh, que, que nos trae la clave de dónde tenemos que conocernos, en qué perfil de todas estas caras que nosotros tenemos que poner atención y profundizar ahí. Wow. Porque vamos como cada vez cuando más específico, más información concreta y más cambios podamos tener. Exacto, o sea, es que ahora me viene como a la mente como dos momentos específicos en donde hay un detonante. Es cuando nuestros hijos nos muestran cuáles son nuestras heridas, porque ellos Mm. son un reflejo de lo que nos pasa, y también en otro momento muy puntual de la vida, en cuanto ellos se van de la casa y queda la pareja sola. ¡Wow! Ahí Mm, es bomba, porque claro, bomba, nos volvemos a encontrar, ahora no hay distracciones. claro. Ahí también es como un match, es como una información súper poderosa en decir, bueno, ahora se fueron, pero vos hoy, sabemos que nuestra realidad hoy es, los papás son más jóvenes cuando quedan solos y los hijos se van, porque claramente hoy tenemos entre 40 y 50 años y ya tenemos hijos adultos que se van de la casa y quedan la pareja sola y ahora hay que volver a conectar. Antes quizás Claro. tenía distracciones con el tema de los hijos, de la escuela, de un montón de situaciones, y cuando ya eso todo se apaga, ese ruido se apaga, y ahora queda la pareja sola. ¿Y ahora cómo estoy? Y ahí empieza como las Y no cositas somos incómodas. los mismos dos que
cuando estábamos solos y no habíamos pasado la experiencia de la paternidad o de esas experiencias, más allá de la edad, son las experiencias que compartimos juntos y donde estuvimos, bueno, ¿no? Compensándonos, equilibrando y yendo a la par. eh, ¿Qué pasó durante todo ese periodo previo a los hijos? ¿Qué pasó durante la crianza? Y cuando se van, somos otros. Esto también trae un montón de cuestiones de identidad. La separación o estar en parejas o, bueno, estas nuevas etapas de la pareja, ¿no? Es otra nueva identidad y siempre estamos mutando igualmente de identidad, pero lo que hace es que em, Sean si, más si fuertes. seguís, Sí, claro, y si seguís siendo la misma que años atrás, es porque hay algo que se estancó. sí. Hay algo que se estancó, hay algo eh, que falta ver porque el crecimiento y la evolución constante es el flujo natural. Es como si, Exactamente. bueno, le pones a un dique, a un río, bueno, vas a tener determinadas funcionalidades de eso, pero el agua no va a fluir naturalmente. No, Vos claro. tampoco. Por eso es importante esto de las identidades, ¿no? Cuando yo siento que estoy en ese lugar, ¿no? En donde los hijos ya no están y quedamos solo en la pareja, es decir, che, ¿y ahora cómo nos vemos? ¿Cómo estoy? Ya no soy esa mamá pendiente todo 24/7, ya esta mujer tiene más tiempo, realmente estoy haciendo lo que quiero, porque en este proceso de crianza y demás, Mm. quizás tuve un trabajo en el cual obligada estaba, porque no sabemos la historia. Entonces ahí es donde yo también tengo este quiebre de decir, che, ¿y ahora qué pasa? Porque también en esto de acompañar a un otro vemos esos quiebres más puntuales, por decirlo de esta manera, ¿no? Porque está, en la crianza de repente tenemos muchas distracciones y a veces nos cuesta conectarnos con nosotros, porque si es verdad, sos mamá, pero también sos mujer, también la sexualidad tiene que estar, sos la compañera o sos la mamá o estás maternando y paternando, ¿en dónde estamos? Y hay un montón de información acá alrededor, por eso es tan amplio el abanico de que lo único que me va a sacar de ese lugar son mis emociones y mis incomodidades, ¿no? Y ahí es donde yo tengo que decir, bueno, esto me pasa a mí y esto lo quiero trabajar en la consulta. Y vas a ver que te va a abrir un mundo enorme de conciencia. Sí, porque también la única versión que nosotros tomamos como viable en el momento de la consulta es la versión de la persona que tenemos ahí, listo, punto. Es eso, y es válido todo lo que le esté pasando, todo lo que esté transitando o las emociones que surjan, porque estamos hablando de esa versión. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en esto de la identidad y cuando se van los hijos, pero también qué pasa cuando hay una pareja y, y puede haber hijos o ya no están y demás. Perdón, también iba a hablar esto, que las edades también van funcionando diferentes, se van comportando diferentes porque estamos hormonalmente pasando por etapas distintas. Total. Entonces, cambia actitudinalmente el ser, tanto la mujer como el hombre, en la época más cercana a la menopausia o hormonalmente si hay desajustes antes también. Pero cuando aparece una crisis muy importante es cuando hubo un nosotros por mucho tiempo, nosotros y el diálogo, escuchas que siempre está hablando de su pareja y todo es en función de su pareja y la pareja no está más. Y también pasa por separación, pasa por muerte, Ujú. ¿sí? También. Porque es una de las separaciones que físicamente podemos sentir más fuertes. Porque una separación y a veces tenés hijos, seguís con el Ahí. vínculo,
y también readaptándose porque esa persona que está fuera del núcleo y ya no tiene las mismas rutinas, no tienen esa convivencia, no tienen esa unión, cambia de identidad. Hay una crisis también de identidad que se puede transitar por esa pérdida del que ya no somos nosotros. Sí, y ahí me viene la palabra duelo también, ¿no? Porque Ujú. también en una separación hay un duelo, porque muchas veces es muy, yo lo he escuchado mucho en mi universo decir, bueno, pero ahora estás sola, estás mejor, puedo tener más independencia, puedo hacer esto, y ni siquiera nos detenemos a pensar que estás atravesando un duelo, y eso es un tiempo precioso en el cual la persona se tiene que volver a adaptar a lo que capaz que años conviviendo a estar solo con esa conmigo misma, ¿no? Mm. ¿Qué me Porque gusta? ¿Qué no ahora me sí me gusta? escucho a mí. Claro, exacto, exacto. Por eso es tan importante la palabra del autoconocimiento para no llegar a esas crisis tan disruptivas justamente, ¿no? Y conocer su previo. Por eso la Ujú. información que hoy sacamos es tan valiosa para las personas que realmente quieren empezar un proceso de consulta, en donde no es solamente sanar algo puntual, sino es ver toda tu historia, dónde está originada, cómo comenzó, qué pasó, cómo estoy sosteniendo mi realidad hoy, cómo me veo en este presente y en mi futuro, cómo puedo yo empezar a conectar con mi ser y enamorarme de mí nuevamente. ¿Desde dónde? ¿De qué lugar? Y esto es muy bello. Claramente que tenemos muchas aristas por hablar, pero bueno, lo dejamos como mucho más cerradito para el que le llegue esta información justamente, ¿no? Sí, sí, para mí es súper importante eso, hacer el trabajo previo de ir definiendo, poniéndole palabras. Yo soy muy de buscar sinónimos porque a veces la palabra que nosotros estamos diciendo puede resonar o puede ser parecida a algo que yo siento, pero no es tan así. Bueno, buscate la palabra que vos sientas que te vibra, pero que es propia, es tuya, yo lo defino de esta forma. Eso em, habla, bueno, la programación neurolingüística, ¿no? Es qué Exacto. lenguaje estamos utilizando que conecta nuestras neuronas, pero viene de una programación que tenemos previa y ya está como poniendo una imagen de en dónde, cuál es nuestro mapa, qué camino tengo que seguir, qué camino tengo que desandar, ¿no? Porque nosotras, para buscar en lo profundo, tenemos este abordaje, que es la bioexistencia, donde vamos a ver los pasos previos de cómo se fue formando eso, para encontrar esos hitos importantes que quedaron colapsados porque en la emocionalidad no lo pude administrar, no lo pude hacer de otra forma, pero después con el diario del lunes decís, ay, yo tendría que haber hecho esto, tendría que haber dicho tal cosa, porque lo podés ver con más claridad, pero en ese momento tu cuerpo grabó Claro. lo más fuerte, más allá que después te digas lo que, o te repitas y tengas el diálogo interno de que le digo, de que no le digo, de que hago, de que... No, está grabado y quedó, o sea, sobre todo está grabado y después la vida continuó, ¿sí? Todo sigue adelante, entonces lo toma como información de, mira, esto me sirvió, puedo repetirlo después. Claro, exactamente. Y qué lindo esto, ¿no? En donde nosotros sabemos exactamente cómo se origina, cómo se graba y cómo se desgraba, ¿no? Porque en esto también sabemos que se desactiva yendo a ese lugar preciso, ¿no? Esto Desactivamos también esa es bomba. claro, claro. Porque una de las cosas que también le comento a este otro, ¿no? Que a veces nos mira y bueno, o que hace alguna pregunta, es decir, nosotros primero tenemos que desaprender estos juicios y esas creencias que nos formaron durante toda nuestra vida. Yo Mm. tengo que desaprender lo que aprendí
para volver a tener un caminito despejado y haciéndolo desde mi versión de actual, porque Sí. justamente ese archivo sigue estando ahí, muy grabadito en mi memoria. Si yo no rompo algo de lo que me generó este presente, y bueno, y puedo tener muchas palabras afirmativas, puedo hacer muchos rituales, puedo hacer muchas cosas desde la 3D, claro que sí. Puedo tener, no sé, mucha fuerza de voluntad, pero Mm, sabemos que no alcanza. Podés escuchar todo el video, y eso tampoco alcanza. mm. Hay que hacer un movimiento mucho más interno aún. Sí, que cuando vamos a hacer el movimiento, bueno, nosotros tenemos como un protocolo, un procedimiento para ir cada vez un poquito más profundo de lo que nos pasa y podemos captar con los sentidos hasta la emocionalidad profunda. Cuando vamos a hacer esa reprogramación, ahí nos encontramos con lo que llamamos ESK o emoción salvaje kinestésica, que es lo más animal, lo más salvaje que está ahí, que claro, como socialmente no está aceptado que rujas como un león adelante de alguien porque te estás defendiendo tu vida, lo vemos en consulta, tenemos este espacio que en donde además de la expresión a través del sonido y a través de, de la emocionalidad y dejar salir esas lágrimas, dejar salir esa angustia y poder, porque nosotros vamos a buscar esos momentos de angustia, de ira, de odio, de rabia, que no, hay que guardarlos, hay que guardarlos, esos no están mal, pero los vamos a ir a visitar porque no tenemos tanta experiencia, los tenemos ahí anestesiados, dormiditos, y se lo comunicamos al cuerpo, porque el movimiento es el que termina de grabar que realmente estamos haciendo esa descarga. Ahí se plasma y ahí también es como que arrancamos esa emocionalidad de la amígdala que quedan guardadas, digamos, las palabras se procesan en una parte y las emociones se procesan en otra. Entonces, cuando hacemos una terapia o en este momento que estamos hablando, podés ver charlas y demás, tu cerebro está en un lado, tu información está en un lado del cerebro. Pero cuando vos vas a encontrarte con la emocionalidad y le pones el cuerpo, vos estás tocando otro lado, Exacto. que Es no está tan entrenado. Entonces, es un entrenamiento. correcto. Y es muy, muy, muy asertivo porque vas a llegar a esos lugares en donde de repente jamás pensaste que estabas viviendo esta situación, ¿no? Digo, porque cuando hacemos estos ejercicios con ese consultante que es valiente, porque además tiene que ser valiente para ir a esos lugares, ¿no? Sabiendo que después su realidad se modifica, pero primero tiene que dar ese primer paso de la consulta. Cuando llegamos a esos lugares, decir, wow, esto estaba acá tan metidito. Por eso es que también vamos caminando desde el presente hacia atrás, porque sabemos que esa nena chiquita, ponele de 5 años, que quedó atrapada en un dolor, y que quedó impotente de decir toda esa rabia y esa ira que estaba viviendo, hoy en Mm, este presente es la misma línea, la misma mujer adulta, pero sí, en los ejercicios vamos a ir a esa niña a empoderarla, por eso es que esas piedritas se van desarmando en el camino, ¿no? claro, Y es muy claro. bello, de verdad, que si se animan, Sí, el momento de encontrarse con esa emoción y sí, es fuerte, es fuerte. Vamos a hacer ejercicios muy fuertes. Lo liberador que es eso sí, fuerte, ¿eh? Es exacto. que, viste, porque todo el tiempo, o muchas veces, no voy a generalizar tanto, muchas veces estamos, bueno, yo, ay, quisiera esto. Ay, quisiera sentirme libre para no sé qué. ¿Y cuáles son tus límites? Empecemos acá a trabajar esos límites, saquemos esas barreras, rompemos esos bloqueos, a ver si después los límites que vos estás viendo en tu realidad son los que vos rompiste, los que ya no están, si son reales
fueron una creación de que vos creías que no podías atravesarlos. Exacto. Entonces, Y esto, Nati, también es agregarle esto, ¿no? Si nosotros creemos que creamos nuestra realidad desde la conciencia, de este 3%, 5% nuestro, y yo te diría que estamos en un lugar muy lejano de la creación, ¿no? sí, Porque este poquito que nosotros entendemos como lógica, ay, no, bueno, yo no voy a emprender porque siento que tengo que tener todo asegurado, bajo control, bla, 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 y me lleno de justificaciones, de información negativa, de esto, de aquello, y no hago el movimiento. Pero siempre recordemos que estamos con un lado, que no es nada el porcentaje en el total que somos, porque creo que la magnitud del poder es cada persona no lo tenemos tan consciente. no, no, que en realidad ese 95% que no tenemos en cuenta es lo que nos manda los datos para, bueno, ahora esto, ahora lo otro. Y cuando hablabas de esto de la separación, eh, eso también está dado por esta parte inconsciente que te dice, bueno, te tenés que separar o no te tenés que separar. Y no, porque si me separo, ¿qué, qué va a pensar, qué van a pensar la familia de mi pareja? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar que yo puedo sola? ¿Va a pensar que... Y estoy ahí yo poniéndome justamente los límites, que es válido tanto si te separás como si no te separás. Siempre es ir a ver hacia uno desde dónde está tomando esa decisión, de qué caminitos me formaron para tomar esta decisión, para poder hacerlo con mayor certeza, como decías antes, si no es volver otra vez a ponernos a alguien adelante porque esta materia la tenía pendiente y bueno, tenés que volver a pasar el examen, en la otra te copiaste, no, lo Qué hiciste lindo. medio tramposo. Bueno, recursemos la materia entera muchas veces. Exactamente. Por eso es importante en esto que nosotros decimos, antes de tomar cualquier decisión, trabaja en vos primero, ¿no? Como en esto lo que yo quiero que de repente queremos es como que la persona se lleve lo más importante. El autoconocimiento te va a liberar de todos los límites que hoy te estás poniendo, ¿no? Con respecto a todo, absolutamente tu realidad y tu vida. Que lo más importante que hoy puedas comprender esa lógica es entonces yo me tengo que conocer completamente para tomar las acciones y no estamos diciendo que si es bueno y malo, simplemente te está dando una herramienta, algo para que vos empieces a cuestionarte qué tanta cosas estás impidiendo hacer por el miedo al qué, porque también vivimos con una sociedad en donde nos marca y nos pone en un cuadradito que si no somos capaces de salir de ese cuadradito, uff, nos quedamos acá anclados durante toda nuestra vida, ¿no? Porque así está enmarcado en nuestra propia historia, como vos decís, Nati. Yo tengo una historia particular de mi vida. Vos tenés tu historia y yo a partir de esta historia, de estos archivos de datos que hablaba hoy, desde ese lugar yo actúo hoy en este presente. Entonces tenemos que ir a vernos justamente y por eso decimos también, no nos conocemos nada si tendemos a que nuestra mente es la que nos manda todo el tiempo, ¿no? En esta 3D que vivimos nosotros. Sí, 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 tal cual. Dani, vos también acompañás a personas que están en este periodo de separación. Sí, sí, sí. A toda esa persona que se anime a encontrarse, acompaño. Justo hubo una persona que me decía, mira, es una persona jubilada que me escribió y me dice, ay, sí, sabes que me di cuenta que siempre estoy en parejas repetitivas y yo ya me cansé de vivir de esa manera, de a ratitos, me dice. Y vos, qué belleza, ¿no? Que vos te des ese lugar de decir, bueno, hay algo más. Y qué bueno esto que vos estás nombrando, Nati, porque hoy tenemos tantas herramientas y no las estamos usando a nuestro favor. Porque estás a un clic de hacer el movimiento de autoconocimiento. Porque todas las redes, todas las IAs, todos te van a dar mucha información, pero también esa información que sea llegada a lo que vos sentís.
¿no? Porque Ujú. cuando nosotros hacemos el clic para pedir un consultor, que sea en resonancia con lo que me está pasando a mí, y si yo también escucharse en eso, ¿no? Porque nosotros decimos, sí, hay una página de consultores, estamos nosotras dos como consultoras también acompañando a un otro. Fíjate qué te resuena, fíjate si te, porque va a ser perfecto el consultor por el cual vos vayas, ¿no? Sí, Pero que lo utilices en esta forma consciente, en escucharte a vos cómo estás con esa otra persona. ¿Te hace ruido? ¿No te hace ruido? Ay, me gusta cómo habla, pero hay algo que te va a decir. Aprendamos a claro. escucharnos. Sí, sí, y esto, bueno, cuando estamos hablando, ¿no? De nuestro cuerpo, nuestros síntomas, nuestra pareja, es el compromiso con uno mismo, Sí, ¿no? Ahí, porque queremos el cambio, queremos esa transformación, pero tenemos que estar presentes, porque si evadimos, si nos bajamos, si renuncio a mí misma y bueno, de afuera no es que me voy a sentar a esperar que algo suceda. Tenemos que involucrarnos en eso, tenemos que tomar esta responsabilidad y este compromiso con nosotros mismos de, bueno, ¿realmente es lo que querés? ¿O todavía te estás paralizada y estás esperando que alguien te siga proveyendo? Tenemos que em, aprender a proveernos lo que nosotros necesitamos para vivir una vida plena, para exacto. lograr ese cambio, esa transformación. No quiero que esto me duela. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Sí. Y esto, Nati, también me lleva a dónde estoy invirtiendo. Mm, ¿Viste? Porque también en mi universo es como, ah, bueno, invierto afuera, invierto, no sé, en la peluquería, que no estamos hablando que tenga juicio, ¿no? Estamos como dándote información. Me invierto en la peluquería, invierto en las uñas, invierto en una cena, invierto en esta pareja y en un viaje, pero todo eso es momentáneo. Te sí, genera una dopamina muy a corto plazo. Entonces, sí. ¿cuál es tu mejor inversión hoy? Sos vos. Sí, a veces le llamo yo el chiquitaje, ¿no? Bueno, o el chiquitaje o la, que en muchas parejas pasa o cuando estamos sin pareja y vamos buscando con las migajas, ¿no? Te conformás con las migajas, con las cositas chiquititas, con las volucompras, como... Entonces, ¿qué te estás dando? ¿Calidad? ¿Te estás dando algo realmente de calidad a vos misma? ¿Estás invirtiendo en algo profundo o es la capa que me recubre en esa coraza de pequeñeces que sí, cada acto que vos hagas va a sumar, pero cuando vos no podés poner el foco, eso es como ruido, es distracción, es no llegar a lo que realmente te importa. Y, y está perfecto que te ocupes de tu imagen, de lo exterior y demás, pero no descuides lo otro. Esto no es dejo acá y pongo acá o hago un shopping de terapias, porque también venimos de ese tipo de caminos, ¿no? De pruebo, pruebo, pruebo. No, la prueba está en uno, si lo podés sostener, si podés ser constante, si podés estar comprometida, como decía, y buscar tu propia responsabilidad y como decíamos, bueno, de la selección de un consultor, porque también puede ser que, bueno, hay algo que no resuenes y que te sirva para una época o una etapa de inicio o de apertura de conciencia y que entres en el timing y después haya algo que no, porque también vamos cambiando Claro. y está perfecto. Pero vos estás creando ese consultor, vos estás creando esa experiencia de terapia, entonces si nos separamos y no, es la culpa del consultor, es la culpa del consultante, es porque no sé qué, no, es, bueno, ¿qué te trae el consultante? Porque a nosotros también cuando nos vienen con temas de pareja, estamos ahí, yo estuve ahí, yo estoy ahí, yo
me está dando un ejemplo de hacia dónde estoy yendo si yo como consultora estoy en alguna incoherencia que esa persona, ese consultante me viene a mostrar, me viene a desplegar. Mira lo que me está pasando. Exacto. ¿Sí? Eso lo hacemos después de consulta nosotros por esta práctica que vamos teniendo de revisar los casos, ver dónde están en el momento de la consulta y luego también, porque después revisamos y aparecen cosas de, ok, esto es lo que trabajamos en la próxima consulta porque seguimos a través de ciclos, pero también vemos esta parte de patrones. Exactamente, Entonces, exactamente. mira acá, 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 acá y acá, y estas fechas y lo otro, y vamos armando el mapita de la persona y por eso después los podemos guiar. Exactamente, Nati, porque cada consultor que nos llega siempre es resonancia con nuestras propias historias, claramente, ¿no? Por eso, y también contarles también que nosotros como consultoras también atravesamos cosas y también hacemos nuestros movimientos, no es que estamos aisladas de los síntomas ni nada, nosotros también, y por eso acompañamos a ese otro, porque sabemos exactamente las emociones, cómo se siente, cómo está con respecto a cierta situación cuando llega la consulta porque estamos atravesando también estas cosas. Y una cosa muy puntual es el movimiento a partir de tomar esa conciencia de ese momento, ¿no? En decir, bueno, yo llegué a una escena en donde quizá quedé paralizada y no pude vocalizar, no pude expresar lo que me estaba sucediendo. Listo. Tomaste conciencia en ese momento con 20 años, por ejemplo, y venís con 40 hoy, ¿no? A la próxima, en esa cuarentena, esos 30 días que tenemos sin vernos, quizás te pase una situación igual y vos decís, ah, claro, mira, acá yo quedo paralizada, ahora voy a poder hacer este movimiento, pero ahora lo hago en conciencia. ¿Qué Es mi diferencia que hay? oportunidad de decir lo que no dije. Exacto, y esas son las cosas Sí. bellas que pasan. Perfecto, Dani. Bueno, me encantó. Seguimos profundizando también en pareja y los invito a que Ujú. sigan la cuenta donde aún no puedo transmitir en vivo, pero ya lo vamos a lograr, ya lo vamos a Dale, hacer, lo estamos generando, que es natalia.parejaconsciente. Ahí comparto temas exclusivos de pareja, sexualidad, fertilidad, reproducción, de todos estos componentes que tenemos como de que nos manda el tallo cerebral y es mi tema preferido, ¿no? Porque me encanta acompañar desde siempre, desde que no hacía esto, me encantaba acompañar a las personas en estos temas. Y siempre encontraba como eso, ¿no? Bueno, escuchar las dos campanas, escuchar lo que te pasa, sentir las emociones, cómo vos lo estás atravesando. exacto. Entonces, encantada con este encuentro que vamos a seguir repitiéndolo porque estos puentes se empiezan a extender hacia todo el mundo. Tenemos en breve, unos días, nos volvemos a encontrar en el Congreso Internacional de Consultores de Bioexistencia, así que ahí van a surgir nuevas miradas, actualizaciones que tenemos constantes y que seguimos aplicando y seguimos actualizándonos para poder eh, estar en coherencia con la evolución. Porque si también el abordaje que hacemos se estanca, no se estanca No también el avanzamos. consultante. Exacto, exactamente. Y qué lindo esto que lo nombraste ahora, Nati, porque también recordar que nosotros cada 15 días también nos reunimos en un campus en donde vamos viendo, profundizando, avanzando, y también somos eternas evoluciones, mejorando siempre los procesos y buscando para la mejor versión de ese consultante encontrar respuestas, ¿no? Y eso también habla que nosotros seguimos evolucionando, no quedamos con una partecita, bueno, y esto lo hacemos infinitamente porque sí. No, siempre estamos buscando esos para qué también en cada uno de nosotros y esto de reunirnos cada 15 días es potenciar lo que ya venimos trabajando en nosotros mismos y que vamos a Sí, darle lo mejor a ese otro que cuando llegue la consulta. sí, multiplicamos los casos también, porque
nosotros vemos los casos que atendemos particularmente, por ahí compartimos entre algunos consultores casos específicos donde, bueno, a ver tu mirada qué aporta, pero en el campus somos siempre más de 100, ciento y pico, donde claramente no llegamos a hablar todos, pero cuando aparece alguna consulta que tenemos que hacer, porque queremos seguir profundizando en el abordaje o tenemos alguna duda, las dudas de nuestros colegas también nos aportan a los casos que estamos atendiendo en particular. Entonces es súper nutritivo ese espacio, aprendemos constantemente. Exacto. Entonces, por ahí es como dejar este mensajito, ¿no? Nosotros también siempre vamos buscando lo mejor para brindar a ese otro, ¿no? Que llega a la consulta, que sabemos que es una partecita nuestra contando un pedacito de nuestra propia historia. Exacto, exacto. Así que bueno, los invitamos a que si quieren profundizar en este trabajo, que nos contacten, vamos a dejar las redes nuestras en los comentarios. Porque eso, cuando vamos comprendiendo, nos dejamos de luchar contra eso, con lo que nos pasa, nos empezamos a transformar, así que si esto fue resonando con vos que estás escuchando ahí en diferido o ahora, que nos contacten, esa información se mueve, esa información está, aunque creemos que no, pero es solo tomarse el ratito, tomarse el tiempito para poder conectarse, buscarla y hablar con nuestra propia intimidad. Así que seguimos acompañándolos con la bioexistencia consciente. Vamos a ver dónde se genera el próximo encuentro de Ser Puente Universal. Lo dejamos ahí que estamos conectándonos con otros consultores y los invito a seguir viajando por su interior. Qué belleza, Nati. Bueno, yo primero agradecida por esta invitación y por cruzar esos puentes, como bien lo dijiste hoy, cumpliendo los 50 años, que yo estoy a próxima a un mes de cumplir 50, así que no tiene por qué ser no casual, imagínense. Así que bueno, re agradecida por todo este espacio bellísimo. Y bueno, la invitación a que al que esté del otro lado, que lo mire ahora y lo mire después, date la oportunidad del autoconocimiento. Invertí en vos porque la mejor inversión va a ser a largo plazo siempre es en vos y a corto plazo también, porque vas a ir dando movimientos en conciencia y eso es lo más lindo que tiene el caminito de la bioexistencia consciente. Gracias, Dani, gracias. Si quieren, bueno, los que lo escuchan, dejar alguna temática para que profundicemos, lo seguimos hablando en los próximos vivos, que siempre nos aportan unos comentarios. Te mando un beso gigante, muchas gracias, que tengas excelente día y nos vemos prontito en el Congreso. Ahí va. Bueno, chau, chau. Chau, chau, gracias.